Lugares subterráneos, basado en la experiencia de Verónica González. Como muchos de ustedes sabrán, México ha sido un país explotado desde que los españoles llegaron. Diferentes países en diferentes momentos de su historia extrajeron de ellos todo tipo de recursos, entre ellos los metales preciosos como el oro y la plata. Esto produjo que muchos pueblos se dedicaran a la minería. Entre Michoacán y el Estado de México hay un pueblo que durante el siglo XIX se dedicó a la extracción de minerales. Actualmente ya no se realiza esta actividad. Ahora se vive del comercio del campo y del turismo, ya que es considerado como un pueblo mágico. Dentro de las atracciones que el lugar ofrece al visitante es entrar a una mina a 300 metros de profundidad. Yo soy Verónica González. Trabajo como guía en este lugar y quiero compartir algunos fenómenos paranormales que hemos experimentado yo y algunos de mis compañeros en este sitio. En el pueblo desde que era pequeña se contaban historias de mineros que habían quedado sepultados en uno de los tantos derrumbes que ocurrieron en la mina. Sus espíritus habían quedado ahí con la esperanza de ser rescatados. Una de estas historias me la contó mi mamá, que a su vez se la contó una hermana de mi abuela, es decir, mi tía abuela. A su papá todavía le tocó trabajar en una de estas minas cuando tenía entre 15 o 14 años. Cuentan que se hizo muy amigo de un hombre mayor que él, que también tenía que sumergirse a las entrañas de la tierra para obtener estos materiales tan codiciados. Meterse a estos lugares era arriesgar la vida todo el tiempo, a cambio de 50 centavos al día. Cuenta que entre las funciones era meterse con una jaula que contenía un canario. Cuando el animal dejaba de cantar significaba que el oxígeno se estaba terminando, por lo que debían parar las labores y salir de nuevo a la superficie. Otro de los animales que utilizaban para proteger su vida eran las ratas. También las metían en jaulas que colocaban cerca del lugar que estuvieran excavando. Las ratas, al ser más sensibles a las vibraciones de la tierra, les prevenían de los derrumbes. Si las ratas se mantenían tranquilas, quería decir que no había peligro. Pero si se ponían inquietas y buscaban la forma de salir de la jaula, como queriendo escapar del lugar, significaba que un derrumbe se aproximaba y debían salir de ahí lo más pronto posible. En una de esas ocasiones estuvieron mucho tiempo en el interior de la mina, y lo hicieron sin escuchar el ruido de los animales. A pesar de que eran varios los que se encontraban en esta jornada, ninguno prestó atención a este detalle. Cuando de pronto uno de ellos se fijó en la jaula y se dio cuenta de que las ratas estaban muertas, seguramente por la falta de oxígeno. En ese momento no supieron qué hacer, pero tampoco importó mucho, ya que a los pocos minutos comenzaba a sentirse las vibraciones de la roca, el crujir de las piedras. Se venía un derrumbe y estaban demasiado lejos de la entrada para poder salir. Todos corrieron rumbo a un pequeño túnel que se había excavado para resguardarse ante un peligro, pero este estaba muy delante de donde ellos se encontraban. Sin dejar de sentir las vibraciones, corrieron lo más que pudieron. Todos llegaron al lugar, con el miedo de empezar a escuchar cómo las piedras caían sepultándolos. Pasó el tiempo y las vibraciones dejaron de sentirse. A lo lejos se escucharon cayéndose algunas piedras, pero nada más. Milagrosamente nada sucedió. Fue hasta ese momento que se dieron cuenta que el señor que era amigo del papá de mi tía abuela no se encontraba entre ellos. En algún punto debió retrasarse. Cuando pasó el tiempo suficiente y estuvieron convencidos de que el peligro había pasado, salieron a buscarlo. Recorrieron toda la mina, pero no lo encontraron. Todos salieron a la entrada pensando que tal vez se había adelantado, y sin que se dieran cuenta había alcanzado a salir. Pero tampoco estaba ahí, los que vigilaban aseguraron de que no vieron a nadie. Una cuadrilla se dispuso a entrar para buscarlo nuevamente. Cuando se dirigían hacia la entrada lo vieron salir, completamente pálido y escurriendo en sudor. Estaba a punto de desfallecer. Entre todos lo sostuvieron y lo llevaron hasta la casa. Dicen que en el camino perdió la conciencia. Tardaron varios días en volver a saber de él. Cuando regresó al trabajo le contó a sus compañeros lo que había pasado aquel día. Después de que sintieron las vibraciones y todos se echaron a correr,
Escuchó un grito más adentro de donde ellos estaban. Dudó en ir, pero después volvió a escucharlo. Fue rápidamente pensando que tal vez se trataba de alguno de los compañeros que pudo tener un accidente. Encontró a un hombre tirado en el piso cubierto de polvo, la ropa rota y con las heridas graves en varias partes del cuerpo. Lo vio, pero no reconoció a ninguno de sus compañeros. Se apresuró a ayudarle y el hombre le dijo que por favor lo llevara cargando porque no podía caminar, que no lo abandonara ahí dentro. Vio que junto a él había un pequeño saco que un momento después abrió para mostrarle un montón de monedas de oro. Se las ofreció a cambio que le ayudara a salir de la cueva. Quién sabe si por el dinero como un gesto de humanidad, pero lo que cuenta la historia es que el hombre accedió a llevarlo. Le dio el saco de monedas y se lo puso sobre la espalda. Cuando empezó a caminar no sintió que pesara tanto, a pesar de lo fuerte y robusto que se veía. Pero a medida que iba avanzando el peso se hacía cada vez mayor, al punto de que sintió que cargaba a 2 hombres sobre su espalda. Pero no podía soltarlo. No sabía por qué, pero no podía hacerlo. Era algo que iba más allá de su voluntad. El sudor le escurrió sobre la cara y ninguna jornada como minero había sido tan pesada como para llevar aquella carga, una que creía que no le costaría trabajo. Hubo un punto en que el cansancio fue tanto que empezó a mirar borroso y sentir que se desmayaba. En ese momento vio la entrada de la mina y que los demás se dirigían a él. No llevaba a nadie a sus espaldas. El minero que intentaba ayudar a salir había desaparecido, así como con el saco de monedas de oro. Cuenta esta historia que ese minero se siguió apareciendo a muchos otros en diferentes momentos. Siempre les ofrecía oro a cambio de ayudarlo a salir, pero como no conseguía hacerlo, tanto él como las monedas desaparecían. Todos dicen que ese hombre había muerto a causa de un derrumbe mismo. Esto hacía mucho tiempo atrás. Nunca sacaron su cuerpo y por eso buscaban quien pudiera ayudar a salir. Esta es una historia de tantas que se cuentan sobre los espíritus de aquellos hombres, los cuales entregaron su vida para el enriquecimiento de otros. Pero estas historias no se quedarán en aquella época cuando las minas funcionaban. Aunque estos lugares ya no están activos, siguen siendo ocupados, ahora por visitantes y turistas. Ellos quieren adentrarse por un momento a conocer y experimentar un poco lo que es introducirse en estos túneles. Comencé a trabajar en Socavón San Juan hace 6 años. Desde que llegué me contaron historias que sucedían en el interior de la mina, sobre todo cuando alguno de los guías daba su recorrido. Un compañero nos contó que una vez le tocó entrar con el último grupo que se tenía agendado. Era más o menos las 5 de la tarde para ese entonces. En uno de los puntos cerca ya de terminar vio como uno de los integrantes del grupo estaba observando hacia el fondo de la mina, al punto donde una reja impide el paso al visitante y marca el fin del recorrido. Este es el punto máximo al cual se puede llegar, pero su manera de observar no era casual. Lo estaba haciendo como si estuviera mirando buscando algo entre la oscuridad. Mi compañero al ver su acción volteó a esa misma dirección, alumbrando con la linterna que llevaba consigo. En ese preciso momento vio como una silueta de una persona cruzó de un lado para otro. Se había visto claramente. Al terminar el recorrido, la persona que miraba entre la oscuridad se acercó a mi compañero. Le preguntó si había visto lo mismo que él vio. Esta no ha sido la única ocasión en la que se ve alguien dentro. Otra de mis compañeras también experimentó una aparición. Le tocó dar el último recorrido ese día. Ella solamente llevaba un par de muchachas de unos 16 o 17 años. Como solo eran las 2 jóvenes, no se detuvo mucho en las explicaciones. Más que nada para hacer un recorrido más rápido salir antes de la cueva. Cuando llegó a la parte final donde la reja impide seguir avanzando, iba de espaldas dirigiendo la visita. Cuando volteó a dar la cara a las chicas que le acompañaban, vio claramente unos metros atrás la figura de un hombre, el cual estaba de pie sin moverse con los brazos cruzados. Se alcanzaba a distinguir que llevaba un tipo de casco en la cabeza. Mi compañera sintió como la sangre se le congeló.
Quedó petrificada al ver aquella figura. Volteó su mirada a otro lugar y siguió con la explicación esperando que al volver a mirar aquel punto aquella figura no estuviera. Pero cuando lo hizo ahí seguía en el mismo punto sin moverse. Intentó no mostrar el miedo que estaba sintiendo para que las visitantes no se dieran cuenta y la situación se pusiera peor. Volteó un par de veces más pero aquella figura seguía en el mismo punto, hasta que cerró los ojos y le pidió ayuda a Dios. Al abrirlos, aquel personaje que a todas luces se trataba de un minero ya no estaba. Había desaparecido. Como pudo y con la mayor rapidez posible sacó a las chicas de la mina. Yo era consciente de estas historias, pero puedo asegurarles que en mis 6 años de trabajo nunca me había sucedido nada extraño. No había visto ni escuchado nada fuera de lo normal en ninguna de las visitas hasta hace unos días. Es por esta razón que decidí escribirles para contar mi experiencia. Casi nunca me había tocado dar los recorridos en la tarde. Normalmente cubro los de la mañana hasta el mediodía. Pero ese día un compañero no fue, así que entre los demás nos repartimos los grupos que debían tocarle a él. A mí me tocó dar el último. Es común que cerca de la hora en la que entramos a la mina lleguen personas y se vuelvan un grupo numeroso. Así me sucedió esa vez. Como último integrante del grupo llegó una mujer de edad avanzada que venía sola. Le preguntamos si estaba segura de querer entrar ya que el interior es muy frío y hay partes resbalosas. A pesar de llevar un equipo de seguridad no queríamos exponerla. Ella muy segura dijo que sí quería entrar. Como no podíamos negarle la entrada, le dimos el equipo de seguridad e inicié el recorrido. Como era de esperarse, la señora era la última del grupo. Había puntos en los que caminaba con pausa o se detenía pero se mantenía a buena distancia, hasta que a la mitad del recorrido y sobre todo al volver, comenzó a quedarse cada vez más y más atrás. Incluso a veces la había perdido de vista. Cuando me disponía a regresar a buscarla, la veía aparecer y acercarse al grupo. Regresar fue mucho más tardado. Llevando ese ritmo en el recorrido lo hice en el doble del tiempo. Así que cuando nos acercamos a la salida ya había oscurecido. Todo el grupo salió agradeciendo la visita y se marchó. La señora, como era de esperarse, fue la última en salir. Como había terminado un poco cansada, nos pidió la oportunidad de sentarse un momento en las bancas. Aceptamos a que lo hiciera y nos pusimos a cerrar el lugar. Mis compañeros estaban desesperados porque se había hecho más tarde de lo normal. Se estaban apresurando a cerrar y cuando fueron a la entrada de la mina a poner los candados a la reja, la señora los detuvo preguntándoles si ya iban a cerrar. A lo que ellos le respondieron que sí. Y Jerónimo, él todavía no sale. Sigue ahí dentro. Ninguno de ellos supo a qué se refería, así que no supieron qué contestarle. ¿Es alguien que venía con usted?, le preguntó uno de ellos. No, es el minero que está ahí dentro trabajando. Él todavía no sale, respondió la mujer. Todos nos quedamos muy extrañados. Le explicamos que esa mina tenía muchos años sin estar activa, así que era imposible que hubiera algún minero ahí dentro, y ninguno de nosotros conocía a alguien que tuviera ese nombre. Ella nos contó que a mitad del camino un hombre se acercó a ella. Era él, Jerónimo. La acompañó en todo el recorrido hasta poco antes de salir. Por eso se retrasó tanto porque venía platicando con él. Le contó de sus jornadas y de lo pesado que era el trabajo. Aunque ya era una mujer mayor, estaba lúcida y hablaba con mucha seguridad de lo que había pasado. Ninguno supo qué hacer. El velador en turno de la noche entró a la mina a ver si alguien estaba dentro, pero no encontró a nadie. La señora se fue sin que ninguno pudiera explicarle lo que había pasado. Hay quien dice que en los registros de los trabajadores que murieron dentro de la mina, si había uno que se llamaba así, Jerónimo. Otros suponen que puede ser aquel minero que murió atrapado entre los escombros y que nunca pudieron sacar. Ese que sigue esperando quien pueda ayudarle y recompensarle con aquello que le costó la vida. El oro. Me alegra mucho de que hayas llegado hasta el final de esta pequeña historia. Una que habla sobre los secretos que guardan las minas. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en dejar un comentario y un me gusta.
Créeme que esto me ayuda bastante. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.